Hola, viajeros de las historias. Bienvenidos a Historias al vuelo, donde cada relato despega hacia emociones, aventuras y reflexiones. Abróchate el cinturón y volemos juntos. Crecí a la sombra de la hija de oro. Ella intentó seducir a mi esposo, le expusimos y mi madre me inculpó, negándose a reconocer sus faltas. Hola a todos, necesito ayuda y tal vez un lugar para desahogarme. Esto será largo, así que por favor tengan paciencia conmigo. Yo, 33F, siempre he tenido una relación problemática con mi hermana menor, Julia, 30F. Julia es la niña dorada de la familia, lo que me ha causado sufrimiento desde que éramos pequeñas. Al crecer, nuestros padres siempre prefirieron a Julia. Era la hermosa, talentosa y en general la persona perfecta. Mientras tanto, yo era la hermana mayor que nunca cumplía con sus expectativas. Mis recuerdos más tempranos incluyen momentos en los que me sentía invisible a su lado. Uno de los más vívidos ocurrió cuando tenía unos 8 años, en mi cumpleaños. Llevaba semanas esperándolo con ansias, imaginando el pastel, los regalos y la atención. Pero en cuanto Julia entró en la habitación, todas las miradas se dirigieron a ella. Tenía solo 5 años en ese momento, pero tenía el talento de robarse el espectáculo. Comenzó a cantar una canción que había aprendido en el jardín de niños, y todos la aplaudieron, olvidándose por completo de que era mi día especial. Mis padres ni siquiera notaron las lágrimas que se acumulaban en mis ojos mientras la observaba recibir toda la adoración. Este patrón continuó a lo largo de nuestra infancia. Julia recibía la mejor ropa, la mayor atención y todos los elogios. Recuerdo haberme sentido muy orgullosa cuando obtuve una A en un examen de matemáticas. Sin embargo, cuando se lo mostré a mis padres, apenas le echaron un vistazo antes de preguntarle a Julia sobre su día. Ella había coloreado un dibujo en la escuela, y eso les pareció mucho más impresionante. Lo más difícil era que Julia era plenamente consciente de su posición dentro de la familia. No era una niña malvada, pero sabía cómo usar las circunstancias a su favor. Si alguna vez discutíamos, como cualquier par de hermanas, ella gritaba y corría hacia nuestros padres, quienes siempre tomaban su lado. Yo era la que terminaba regañada, sin importar la situación. La dinámica se mantuvo bastante estable a medida que crecíamos. Julia sobresalía en todo lo que hacía. Era una estudiante de sobresaliente, una atleta destacada y, eventualmente, una mariposa social con un enorme grupo de amigos. En contraste, yo tenía dificultades tanto académicas como sociales. Era tímida, introvertida y me costaba hacer amigos. Nuestros padres nos comparaban con frecuencia, siempre en mi perjuicio. ¿Por qué no puedes ser más como Julia?, era una frase constante en nuestro hogar. La secundaria fue especialmente estresante. Julia era de primer año cuando yo estaba en el último, y rápidamente se hizo popular. Se unió al equipo de porristas, fue elegida presidenta de la clase y los chicos querían salir con ella. Yo, en cambio, era la nerd que apenas tenía amigos y pasaba la mayor parte del tiempo en la biblioteca. Ella parecía ser el centro de mi existencia. Hay un incidente de la secundaria que todavía me atormenta. Se acercaba un baile importante y finalmente reuní el valor para invitar a salir a un chico que me gustaba. Para mi asombro y felicidad, dijo que sí. Pero una semana antes del baile, canceló, diciendo que había invitado a otra persona. Esa otra persona resultó ser Julia. Ella no sabía que yo lo había invitado, pero eso no importaba. Ella fue al baile con él, mientras yo me quedé en casa, devastada y sola. Después de la secundaria, asistí a un colegio comunitario local, mientras que Julia obtuvo una beca para una universidad prestigiosa. Nuestros padres estaban, comprensiblemente, orgullosos de ella, pero me dolía ver lo poco que les importaban mis logros. Trabajé en 2 empleos para pagar mi matrícula, mientras que los gastos de Julia fueron cubiertos por nuestros padres. La visitaban con frecuencia, asistían a sus eventos universitarios y siempre hablaban maravillas de sus progresos. Mientras tanto, yo tenía que arreglármela sola, tanto emocional como financieramente. Eventualmente obtuve un título en enfermería, mientras que Julia ingresó a la Facultad de Derecho. Para entonces, ya había aprendido a no buscar la aprobación de mis padres. Me mudé, conseguí un trabajo e intenté construir una vida por mi cuenta.
Pero el dolor de esos primeros años nunca desapareció. Julia y yo seguimos en contacto, pero nuestra relación era tensa. Ella siempre fue la hermana exitosa y atractiva, mientras que yo simplemente era yo. Avanzando unos años, conocí a un hombre maravilloso llamado Alex y nos casamos. Por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente apreciada y querida. Alex conocía la dinámica de mi familia y siempre me apoyó. Me ayudó a darme cuenta de mi propio valor, más allá de las sombras que proyectaban mis padres y mi hermana. Compramos una casa, y comencé a sentir que finalmente podía dejar el pasado atrás. Pero Julia regresó a mi vida de una manera inesperada. Había terminado la facultad de Derecho y trabajaba para un bufete de renombre. Se comprometió con un hombre que parecía perfecto en todos los aspectos. Nuestros padres estaban eufóricos y no dejaban de hablar sobre la próxima boda. Intenté alegrarme por ella, pero los viejos sentimientos de insuficiencia y resentimiento volvieron a surgir. Julia me pidió que fuera su dama de honor. Me sorprendió. No éramos cercanas, y me pregunté por qué querría que asumiera un papel tan importante. Pero insistió, diciendo que quería reconstruir nuestra relación. A regañadientes, acepté, creyendo que esta podría ser una oportunidad para sanar viejas heridas. Los preparativos de la boda fueron una pesadilla. Julia era una bridecilla, exigente y dominante. Cada decisión tenía que pasar por ella, y con frecuencia rechazaba mis ideas y sugerencias. Era evidente que no había cambiado mucho, seguía queriendo ser el centro de atención. Pero apreté los dientes y seguí adelante, con la esperanza de apoyarla y, tal vez, ganarme algo de su favor. Luego vino la despedida de soltera. Fue un evento espectacular, organizado por nuestros padres y al que asistieron numerosas amigas y colegas de Julia. Me sentí fuera de lugar e incómoda, pero mantuve una sonrisa. Durante el evento, nuestra madre pronunció un discurso en el que elogió a Julia hasta el cielo. Dijo lo orgullosos que estaban de sus logros y lo hermosa que se veía. Me quedé ahí, sintiéndome invisible una vez más. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Julia tomó el micrófono y comenzó a hablar. Agradeció a todos por asistir y luego se giró hacia mí. Su respuesta fue: quiero tomar un momento para reconocer a mi hermana, que siempre ha estado ahí para mí. Sé que no siempre lo he demostrado, pero aprecio todo lo que ha hecho. Es fuerte, amable y una persona increíble. Tengo suerte de tenerla como hermana. Me quedé atónita. Julia nunca antes me había reconocido públicamente de esa manera. Las lágrimas llenaron mis ojos y, por un breve momento, creí que nuestra relación podría cambiar. Tal vez este era un punto de inflexión. Sin embargo, la buena voluntad no duró mucho. Aproximadamente una semana antes de su boda, Julia me llamó en pánico. Había extraviado el collar heredado de nuestra abuela, que debía usar el día de su boda. Estaba histérica, así que fui de inmediato a ayudarla a buscarlo. Revolvimos su casa de arriba abajo, pero no pudimos encontrarlo. 2 días después, Julia me llamó de nuevo, acusándome de haber robado el collar. Afirmó que debía haberlo tomado por celos. Me quedé atónita y herida. Todo lo que había hecho era intentar ayudarla, y ahora me acusaba de robar. Por supuesto, nuestros padres le creyeron, como siempre hacían con Julia. Me sentí devastada. Eventualmente, Julia encontró el collar en un cajón en el que lo había olvidado. Pero el daño ya estaba hecho. Nunca se disculpó por acusarme, ni tampoco nuestros padres. La boda se llevó a cabo, pero yo me sentí como una extraña en mi propia familia. Después de la catástrofe de la boda, Alex y yo decidimos enfocarnos en nuestras propias vidas y familia. Alex, quien siempre había sido aficionado a la tecnología, comenzó a investigar formas de ganar dinero en línea. Al principio, era solo un proyecto secundario, pero pronto descubrió una fórmula exitosa y empezó a ganar miles de dólares. En menos de un año, sus proyectos web generaban decenas de miles, y nuestra situación financiera mejoró significativamente. Con nuestra nueva riqueza, compramos una impresionante mansión en un prestigioso vecindario. Alex me sorprendió con un Bugatti como símbolo de nuestro éxito, y pronto tuvimos 2 hermosos hijos. La vida era grandiosa, o eso parecía. Sin embargo,
mis padres seguían indiferentes a nuestros logros. A pesar de los problemas matrimoniales recientes de Julia, la visitaban periódicamente y se mantenían más involucrados en su vida. Julia había estado viviendo sola desde el fin de su matrimonio y estaba teniendo dificultades con su carrera. Había sido despedida de un prestigioso bufete de abogados y tenía problemas para llegar a fin de mes. Su envidia empeoró cuando vio nuestro éxito. Un día vino a visitarnos, diciendo que quería reconectarse y pasar tiempo con sus sobrinos. Al principio, le creí. Pensé que realmente intentaba reparar nuestra relación fracturada. Sin embargo, no tardé en descubrir sus verdaderas intenciones. Empezó a aparecer sin previo aviso, a menudo cuando Alex estaba solo en casa. Se vestía de manera provocativa y hacía comentarios sutiles y coquetos hacia él. Alex, siendo el esposo fiel que es, me informó de inmediato sobre su comportamiento. Ambos estábamos sorprendidos e indignados por su conducta. En lugar de confrontarla de inmediato, ideamos un plan para exponer su verdadera naturaleza. Instalamos cámaras ocultas en la sala de estar y en otras áreas comunes para atraparla en el acto. No pasó mucho tiempo antes de que obtuviéramos la evidencia que necesitábamos. Un día, Julia hizo su jugada mientras yo supuestamente estaba fuera haciendo mandados. Se acercó a Alex, le puso la mano en el brazo y le susurró cosas provocativas al oído. «Vamos, Alex», dijo. «Mereces a alguien que realmente te aprecie, alguien como yo». Alex siguió la corriente solo lo suficiente para mantenerla hablando. «Julia, tienes que detenerte. Amo a mi esposa, y esto es increíblemente inapropiado». Pero Julia insistió, acercándose más. «Ella no tiene que saberlo. Será nuestro pequeño secreto». Ese era el momento que estábamos esperando. Alex la apartó con firmeza y dijo, «Julia, hablo en serio. Tienes que irte. Esto está mal en muchos niveles». Documentamos todo el evento en video. Con la prueba en mano, decidimos tomar medidas. Primero, organizamos una reunión familiar, a la que asistió el esposo de Julia, quien no tenía idea de sus actividades. Cuando todos estuvieron reunidos, mostramos el video. La habitación quedó en silencio mientras se reproducía. El rostro del esposo de Julia se puso rojo de ira, y mis padres estaban completamente atónitos. El video terminó, y un tenso silencio llenó la habitación. Finalmente, el esposo de Julia se levantó. «Julia, ¿cómo pudiste? Después de todo, ¿intentas seducir al esposo de tu propia hermana?» Su voz estaba llena de sorpresa y dolor. Julia balbuceó, tratando de inventar una excusa, pero no había manera de negar lo que todos habíamos visto. Mis padres la miraban, decepcionados y disgustados. «Julia, confiábamos en ti. Siempre creímos que eras la mejor hija, pero esto está más allá del perdón», dijo mi madre, con la voz quebrada. Mi padre negó con la cabeza. «Has traído vergüenza a nuestra familia. Ya no sé quién eres». El esposo de Julia solicitó el divorcio de inmediato. Se fue ese mismo día, llevándose a sus 2 hijos. Mis padres, que siempre habían puesto a Julia en un pedestal, se vieron obligados a enfrentar la verdad sobre su comportamiento. Se distanciaron de ella, incapaces de verla de la misma manera nuevamente. El mundo de Julia se vino abajo. Perdió a su esposo, a sus hijos y el apoyo de nuestros padres. Intentó acercarse a mí, pero no podía perdonarla tan fácilmente. Las heridas aún estaban frescas y la traición había sido demasiado grave. Alex y yo seguimos construyendo nuestra vida juntos, más fuertes que nunca. La traición de Julia, por dolorosa que fuera, en última instancia nos había unido aún más. Sabíamos que podíamos afrontar cualquier cosa mientras estuviéramos juntos. La vida siguió, pero las cicatrices del pasado permanecieron. Mis padres, que siempre habían preferido a Julia, luchaban por aceptar sus acciones. Nos visitaban con menos frecuencia y, cuando lo hacían, era evidente que aún lidiaban con su decepción. Trataban de aparentar normalidad, pero la tensión era obvia. Julia, por su parte, intentaba recoger los pedazos de su vida rota. Había perdido su empleo y estaba pasando por dificultades económicas. Sus intentos de reconciliarse con su esposo no habían tenido éxito,
y él había solicitado la custodia total de sus hijos. Estaba sola y desesperada. Un día apareció en nuestra puerta, luciendo más desaliñada y abatida de lo que jamás la había visto. Me suplicó que la dejara entrar para explicarse. A pesar de mi instinto, acepté. Se sentó en nuestra mesa de la cocina, con lágrimas corriendo por su rostro, y confesó todo. Lo siento mucho, sollozó. He sentido celos de ti durante tanto tiempo. Veía lo feliz que eras, lo exitosa, y no lo soportaba. Pensé que si lograba quitarte a Alex, me sentiría mejor. Pero me equivoqué. Lo he perdido todo. Sus palabras me impactaron profundamente. Durante tanto tiempo había visto a Julia como la hija favorita, la que lo tenía todo. Nunca imaginé cuán profundas eran sus inseguridades. Sentí una mezcla de compasión y resentimiento, pero sobre todo, estaba cansada del drama, del dolor y del ciclo interminable de rivalidad y hostilidad. No sé qué decirte, Julia, respondí. Me has lastimado de formas que ni siquiera puedo empezar a describir. Pero no puedo seguir viviendo con este rencor. Me está envenenando a mí y a nuestra familia. Julia asintió, con lágrimas aún corriendo por su rostro. Lo entiendo. No espero que me perdones de inmediato. Solo quería que supieras cuánto lo lamento. Nos quedamos en silencio por un rato, con el peso de nuestra historia compartida flotando en el aire. Finalmente, Julia se fue, dejándome sola con mis pensamientos. ¿Podría realmente perdonarla algún día? ¿Seríamos capaces de superar esto? En las semanas siguientes, me concentré en mi familia y en mi propia sanación. Alex fue mi pilar en cada paso del proceso. Hablamos sobre Julia, sobre el pasado y sobre lo que podría depararnos el futuro. Poco a poco, comencé a soltar parte de mi ira y amargura. Me di cuenta de que aferrarme a esos sentimientos no estaba ayudando a nadie, y menos a mí misma. Julia siguió enfrentando dificultades, pero empezó a hacer cambios. Comenzó a ir a terapia, consiguió un empleo y trabajó en reconstruir su relación con sus hijos. No fue fácil y tuvo muchos altibajos en el camino, pero al menos estaba esforzándose, y eso significaba algo. Mis padres siguieron distantes. La hija dorada había caído, y no sabían cómo lidiar con ello. Seguían viendo a Julia ocasionalmente, pero estaba claro que nada volvería a ser igual. Nos visitaban cada vez menos y, cuando lo hacían, la tensión era palpable. Parecía que no sabían cómo interactuar conmigo sin la dinámica habitual de favoritismo. Una tarde soleada, mientras observaba a mis hijos jugar en nuestro hermoso jardín, tuve una revelación profunda. A pesar de todo, era feliz. Tenía un esposo amoroso, hijos maravillosos y una vida de la que estaba orgullosa. Las acciones de Julia habían sido dolorosas, pero también me habían llevado a un lugar de fortaleza y resiliencia. Al final, la vida siguió su curso. Las cicatrices del pasado nunca sanarían por completo, pero no tenían por qué definir el futuro. Julia y yo comenzamos a reconstruir nuestra relación, poco a poco y con cautela. No era perfecto, y nunca lo sería, pero era un comienzo. Por el momento, decidí enfocarme en el presente y en el futuro. El pasado había cumplido su propósito, pero ya no tenía poder sobre mí. Alex y yo continuamos construyendo nuestra vida juntos, llena de amor, risas y, de vez en cuando, algunas dificultades. Nuestro hermoso hogar superó todas nuestras expectativas. La mansión era enorme, impresionante e ideal para criar una familia. A los niños les encantaban sus nuevas habitaciones y el amplio jardín donde podían jugar. Alex y yo éramos más felices que nunca, y por un tiempo, parecía que habíamos dejado atrás toda la turbulencia. La vida parecía haber encontrado un ritmo pacífico. Julia y yo trabajamos arduamente en nuestra relación, y con el tiempo comenzó a mejorar. Se disculpó con sinceridad, y noté un cambio genuino en su comportamiento. Empezamos a reunirnos para tomar café, a hablar de nuestras vidas e incluso planeamos salidas familiares juntas. Fue un alivio sentir, al fin, que tenía una hermana en quien podía confiar. Mientras tanto, la carrera de Alex despegó. Aceptó una opción de jubilación anticipada en la empresa de software donde trabajaba, lo que incluyó un paquete de compensación sustancial.
Ahora estábamos financieramente seguros más allá de nuestras más locas expectativas, y Alex estaba emocionado de pasar más tiempo con la familia y trabajar en proyectos personales. Sin embargo, la paz por la que habíamos trabajado tanto se rompió abruptamente. Mi madre, quien siempre había preferido a Julia, parecía reacia a aceptar los cambios en nuestra dinámica familiar. No podía sacudirse la sospecha de que yo había tendido una trampa a Julia con la evidencia del video. Esa idea se arraigó en su mente, y poco a poco se volvió cada vez más distante y hostil. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, la policía apareció en nuestra puerta con una orden de registro. Descubrieron artículos en nuestro garaje que jamás había visto antes, incluyendo piezas de un auto robado que había sido reportado como desaparecido meses atrás. Me quedé atónita cuando me esposaron y me llevaron bajo custodia. No dejaba de pensar que debía tratarse de un terrible error. Alex, quien estaba en un viaje de negocios, regresó en cuanto se enteró de lo sucedido. De inmediato contrató a una de las mejores abogadas defensoras del país, Rachel Hargrove, una litigante talentosa, pero costosa. Rachel nos aseguró que llegaría al fondo del asunto y limpiaría mi nombre. La fecha del juicio llegó pronto. Rachel trabajó sin descanso en los días previos, revisando cada detalle e interrogando a todos los que pudieran aportar información. Durante nuestra investigación, descubrimos la impactante verdad: mi propia madre había orquestado todo el complot. Aparentemente, mi madre tenía conexiones con el bajo mundo, y fueron ellos quienes le ayudaron a obtener las piezas del auto robado. Ella misma las plantó en nuestro garaje, intentando arruinar mi reputación, en su retorcida lógica, darme una lección por lo que consideraba mi traición a Julia. Se negaba a aceptar que su hija adorada había sido la culpable, eligiendo en su lugar creer que yo era la manipuladora. El juicio fue difícil. La fiscalía presentó su caso, convencida de que tenía suficientes pruebas para condenarme. Pero Rachel estaba preparada. Presentó evidencia irrefutable de que las piezas del auto habían sido colocadas en nuestro garaje sin nuestro conocimiento. También llamó a un testigo, uno de los cómplices de mi madre, quien testificó que ella había coordinado toda la operación. Al jurado le tomó solo 2 horas deliberar. Me declararon inocente de todos los cargos. Era libre, pero la experiencia dejó una cicatriz imborrable. Mi madre, sin embargo, no tuvo la misma suerte. El juez la sentenció a 5 años de prisión por fraude y conspiración. Dejó claro que sus acciones no solo eran ilegales, sino también moralmente reprobables. La sala del tribunal quedó en silencio mientras se leía el veredicto. La expresión de mi madre era una mezcla de shock y furia. Nunca había esperado que su plan fracasara de manera tan espectacular. Mientras la conducían fuera de la sala, me lanzó una mirada llena de odio. Fue un momento desgarrador, pero supe que se había hecho justicia. Después del juicio, nuestra familia quedó con la tarea de recoger los pedazos. Julia estaba horrorizada por las acciones de nuestra madre y luchaba con sentimientos de culpa y vergüenza. Se apoyó en mí para sobrellevar la situación y, por primera vez, me sentí como la hermana mayor, la protectora. Alex y yo nos tomamos un tiempo para recuperarnos de la terrible experiencia. Pasamos más tiempo con nuestros hijos, creando recuerdos felices y asegurándonos de que se sintieran seguros y amados. Nuestro vínculo se fortaleció, y nos dimos cuenta de que, sin importar los desafíos que enfrentáramos, siempre nos tendríamos el uno al otro. Julia, decidida a enmendar los errores de nuestra madre, trabajó incansablemente para reconstruir su vida. Encontró un nuevo empleo y comenzó a salir con alguien. Se mantuvo cerca de nosotros, apreciando el apoyo familiar que una vez dio por sentado. Mi padre tuvo dificultades para aceptar la traición de mi madre. Siempre había sido más pasivo, dejando que su fuerte carácter marcara el ritmo de su relación, pero este incidente lo sacudió profundamente. Fue a visitarla a la cárcel, pero su conexión siguió siendo difícil y distante. Con el tiempo, la vida encontró una nueva normalidad. Nuestras reuniones familiares eran más pequeñas, pero estaban llenas de amor genuino y conexión real. Hablábamos abiertamente sobre el pasado, nuestros errores y las lecciones que habíamos aprendido. No era perfecto, pero era auténtico, y eso era suficiente. A lo largo de todo esto, Alex fue mi roca. Su constante apoyo y cariño me mantuvieron firme incluso en los días más oscuros.
Su retiro anticipado le permitió pasar más tiempo con nosotros, y lanzó un nuevo negocio que combinaba su experiencia técnica con su deseo de ayudar a los demás. Nos enfocamos en el futuro, creando nuevas tradiciones y asegurándonos de que nuestros hijos crecieran en un entorno lleno de amor y apoyo. El pasado siempre sería parte de nuestra historia, pero ya no nos definía. 5 años pasaron desde los traumáticos eventos que llevaron al encarcelamiento de mi madre. Durante esos años, nuestras vidas poco a poco recuperaron la normalidad. Alex y yo seguimos prosperando, nuestros hijos crecieron felices y amados, y Julia se convirtió en una parte fundamental de nuestra familia, habiendo restaurado por completo nuestra relación rota. A pesar del dolor del pasado, logramos construir una vida pacífica y plena. Nuestras reuniones familiares, aunque más pequeñas, estaban llenas de risas y conexión genuina. A menudo reflexionábamos sobre el pasado, valorando las lecciones aprendidas y la fortaleza que encontramos en nosotros mismos. Sin embargo, la paz que habíamos construido se hizo añicos una vez más cuando mi madre fue liberada de prisión. Había cumplido su condena, pero su amargura y resentimiento no habían disminuido. Era una mujer diferente ahora, mayor y casi ciega, pero su odio hacia mí había crecido aún más. Sin que lo supiéramos, mi madre estaba tramando su venganza. Creía que yo había arruinado su vida y estaba decidida a hacerme pagar. Un fatídico día, tomó una escopeta de una granja cercana y salió en mi búsqueda. Su objetivo era tomarme por sorpresa y acabar con mi vida. No tenía idea del peligro en el que me encontraba. Era una tarde soleada, y había llevado a los niños al parque. Alex estaba haciendo unos mandados y Julia estaba en el trabajo. Estaba sentada en una banca, observando a mis hijos jugar, cuando de repente sentí un dolor abrasador. Me giré y vi a mi madre parada a unos metros de distancia, con la escopeta apuntándome directamente. Su expresión era una mezcla de furia y determinación. Gritó algo incoherente y disparó varias veces en rápida sucesión. A pesar de su mala vista y sus manos temblorosas, 2 balas dieron en el blanco. Una me alcanzó en los glúteos y la otra impactó en mi pierna derecha. El dolor era insoportable, y caí al suelo, incapaz de moverme. Los transeúntes llamaron a la policía tras escuchar los disparos. Cuando mi madre vio el alboroto y se dio cuenta de que su plan había fallado, intentó huir, pero fue rápidamente detenida por las autoridades. Fue arrestada y posteriormente acusada de intento de asesinato, lo que resultó en una sentencia de 10 años de prisión. Fui trasladada de urgencia al hospital y sometida a una cirugía para extraer las balas y reparar el daño. Los médicos aseguraron a Alex y a Julia que me recuperaría por completo, pero las cicatrices físicas y emocionales tardarían mucho más en sanar. Durante mis 3 semanas en el hospital, Alex nunca se apartó de mi lado. Fue mi roca, ofreciéndome apoyo y fortaleza constantes. Julia me visitaba todos los días, trayendo mis golosinas favoritas y animándome con sus historias y risas. Su amor y dedicación fueron los pilares que me ayudaron a superar los momentos más difíciles. En esas largas y silenciosas horas en el hospital, tuve mucho tiempo para reflexionar sobre todo lo sucedido. Las acciones de mi madre me dejaron en estado de shock y con un profundo sentimiento de traición. No podía comprender cómo había permitido que su odio hacia mí la consumiera hasta el punto de intentar quitarme la vida. A pesar del dolor y la confusión, sentí una inmensa gratitud. Estaba viva, y tenía una familia amorosa que permaneció a mi lado en todo momento. Escribir esto es mi manera de procesar lo ocurrido. Es una oportunidad para expresar mi gratitud a todos los que me han apoyado en este camino, aquellos que me ofrecieron palabras amables cuando más las necesitaba. Su apoyo ha significado todo para mí. El ambiente en la sala del tribunal durante el juicio de mi madre era tenso. La fiscalía presentó los detalles de su crimen, y las pruebas en su contra eran abrumadoras. Mi madre se sentó allí, una sombra de lo que alguna vez fue, pero la ira y el resentimiento en su mirada eran inconfundibles. No mostró remordimiento, solo una frialdad implacable, lo que hizo la situación aún más desgarradora. El jurado no tardó mucho en deliberar. Dada la claridad de las pruebas sobre sus acciones premeditadas, la declararon culpable de intento de asesinato. El juez la sentenció a cadena perpetua, enfatizando la gravedad de sus actos y la traición de confianza dentro de nuestra familia. Mientras se la llevaban, sentí una mezcla de alivio y tristeza.
Era mi madre, la mujer que alguna vez me cuidó, ahora destruida por su propio odio y sus acciones. La vida después del juicio fue un largo proceso de recuperación. Las heridas físicas comenzaron a sanar, pero las cicatrices emocionales eran mucho más profundas. Alex fue increíble en todo momento. Su amor y apoyo inquebrantables me dieron la fuerza que necesitaba. Equilibró su trabajo con el cuidado de los niños, asegurándose de que entendieran lo sucedido de una manera que preservara su inocencia. Julia también fue increíble. A pesar de su complicada relación con nuestra madre, se mantuvo a mi lado, ofreciéndome consuelo y comprensión. Realmente había cambiado, y nuestro vínculo era más fuerte que nunca. Nos apoyamos mutuamente, encontrando alivio en nuestras experiencias compartidas y esperanza en un futuro mejor. Durante mi recuperación, Alex y yo tuvimos muchas conversaciones sobre nuestras vidas y nuestros planes para el futuro. Decidimos enfocarnos en crear un ambiente estable y amoroso para nuestros hijos, asegurándonos de que se sintieran seguros y valorados. Nuestro hogar se convirtió en un refugio de risas, amor y la calidez familiar. El apoyo de nuestra comunidad fue abrumador. Amigos, vecinos e incluso desconocidos enviaron palabras de aliento y gestos de cariño. Me recordó la bondad de las personas y me ayudó a restaurar mi fe en la humanidad. Recibí innumerables mensajes de personas que habían seguido nuestra historia, ofreciéndome apoyo y compartiendo sus propias experiencias de superación. 3 semanas después del incidente, me sentí lo suficientemente fuerte como para escribir esta publicación. Es mi manera de expresar gratitud a todos los que me han apoyado en este camino, aquellos que me ofrecieron palabras amables cuando más las necesitaba. Su apoyo ha significado todo para mí. Sobre todo, quiero agradecer a mi esposo, Alex, y a mi hermana, Julia. Alex, has sido mi roca, mi fortaleza y el amor más grande de mi vida. Tu apoyo inquebrantable y tu amor me han sostenido en los momentos más oscuros. Julia, me has mostrado lo que realmente significan el perdón y la redención. Nuestro vínculo nunca ha sido más fuerte, y cada día agradezco a la hermana en la que te has convertido. La vida es impredecible y el futuro siempre es incierto. Pero con el amor y el apoyo de quienes realmente importan, estoy segura de que podré enfrentar cualquier cosa que venga. Gracias por ser parte de mi camino. Al mirar hacia adelante, me llena de esperanza saber que, aunque las acciones de mi madre fueron dolorosas, no lograron quebrarme. Me han hecho más fuerte y más resiliente. Estoy decidida a vivir una vida llena de amor, bondad y compasión, y a enseñar a mis hijos el valor del perdón y la importancia de la familia. Y así llegamos al final de otra historia aquí en Historias al Vuelo. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartir y suscribirte para seguir volando juntos por más relatos. Hasta la próxima aventura.